Hablemos del Arco de Tito. El Arco de Tito se construyó en el año 82 después de Cristo para conmemorar la victoria del emperador Tito en la guerra judeo-romana y la destrucción del Templo de Jerusalén. Pero realmente hay muchas cosas del arco que pudieron ser mejores. En primer lugar, los materiales que se usaron en la construcción. Está hecho con bloques de mármol travertino, que es un tipo de piedra porosa que se ha venido deteriorando porque lleva siglos y siglos a la intemperie y sin mantenimiento. Además, el arco ha perdido gran parte de sus ornamentos y su estructura y aspecto se han visto muy afectados. Así que si no quieres que el Arco de Tito se siga deteriorando, suscríbete a este fabuloso canal. Y es que la técnica constructiva con la que se hizo el Arco de Tito tampoco fue la más adecuada. Lo hicieron utilizando una técnica de construcción llamada Opus Quadratum, que consiste en la colocación de bloques de piedra que al parecer no quedaron bien colocados porque tienen espacios e irregularidades y sus uniones no tienen la suficiente precisión, lo que también ha contribuido a su deterioro. El diseño del arco tampoco fue el mejor en comparación con otros arcos triunfales romanos, porque no es nada innovador, sigue un patrón típico con un arco central y dos columnas a cada lado, y la proporción tampoco lo destaca de los demás. Todo esto le resta originalidad y lo hace un simple arco más de la época, como por ejemplo el arco de Septimio Severo. Después nos va a tocar hacer un video sobre el arco de Septimio. Las columnas que flanquean el arco son más altas de lo que sería proporcionalmente adecuado, lo que crea una sensación como de desequilibrio en su apariencia general. Y a pesar de esto, fue utilizado como modelo para otros arcos triunfales, como por ejemplo la Puerta de Alcalá en Madrid. Y ya te digo yo que el sitio donde se ubicaba el arco era muy importante, porque estos arcos eran como vallas de propaganda política y militar, entonces se buscaba ponerlos en ubicaciones privilegiadas de la ciudad, como por ejemplo cerca del foro, en bordes de vías muy transitadas y sitios así. Y esto de la propaganda no ha cambiado en nada. Tal vez ya no es de emperadores y triunfos militares, sino que ahora las corporaciones y las marcas son las nuevas emperadoras. Y las vallas y los rascacielos son los nuevos arcos del triunfo. Y se siguen poniendo en sitios donde todo el mundo los vea. El caso es que el Arco de Tito está ahora cerca del Foro Romano, pero no siempre estuvo ahí, porque se cree que antes estuvo en un cruce de camino en las afueras de Roma, pero fue trasladado a su ubicación actual en el siglo XVI. Y en la Edad Media, antes de que lo movieran, el Arco de Tito era conocido como el Arco del Buen Saqueo, debido a que se creía que los soldados que pasaban por debajo de ese arco obtenían buenos botines de guerra. Y esto también sigue pasando todavía, por ejemplo en el metro de Moscú, donde los pasajeros tocan la nariz del perro de esta escultura porque creen que les da suerte. Y lo mismo sucede por ejemplo con el busto de Dalida en París, y hasta con los testículos del toro de Wall Street. Y si tocas el botón de like en este video, también vas a tener muchísima suerte. Pero bueno, lo más importante es qué opinas tú del Arco de Tito. Cuéntanoslo en los comentarios. Y si quieres saber más sobre la arquitectura de la antigua Roma, mira este video que te dejo aquí. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.